15 de septiembre de 2008. Durante el fin de semana, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes, se declaró en quiebra. Otra sucursal de Merrill Lynch debió venderse hoy. Ya se habla de una crisis. Los mercados financieros del mundo cayeron hoy estrepitosamente. Los dramáticos sucesos de dos gigantes de Wall Street provocaron graves consecuencias. Crisis, pánico. La prensa francesa anuncia. El temor se apoderó de los mercados. Las acciones de Asia se derrumbaron. Las acciones se derrumbaron. Es la mayor caída que se ha visto en la historia. Los precios de las acciones continuaron derrumbándose luego de la quiebra de Lehman Brothers. ¿Algún día te has preguntado qué pasaría si de golpe cerraran los bancos? Y no me refiero a qué pasaría en general con la economía. Me refiero a qué pasaría contigo, con tus propios ahorros. Piénsalo, si tienes guardado tu dinero en el banco, pero el banco deja de existir, ¿a dónde irían a parar tus ahorros? ¿Podrías reclamárselos a alguien tan siquiera? Quizás a los accionistas, quizás al gobierno, o quizás pierdas todo tu dinero para siempre. Lo cierto es que hasta ahora, lo más cerca que hemos estado de que pasara algo así fue durante la crisis financiera del 2008. Y sí, amigos, si he dicho cerca es porque los gobiernos de los principales países pudieron rescatar con dinero público a los bancos antes de que estos quebraran. Pero ¿de verdad vamos a poder salvar a los bancos siempre? A diferencia del 2008, hoy en día nuestros gobiernos deben muchísimo más dinero del que son capaces de recaudar. Por ejemplo, solo en Europa la deuda pública se ha multiplicado por 2 desde el 2008. ¿Y qué significa esto? Pues que ante un nuevo escenario de crisis, los gobiernos lo van a tener mucho más complicado para acudir al rescate de la banca. Puede incluso que tuvieran que dejar caer a muchas entidades financieras. Aquí nos surgen unas cuantas preguntas. ¿Qué pasaría el día en que no nos quede más remedio que dejar quebrar a los bancos? ¿Es cierto que los bancos son demasiado grandes como para dejarlos caer? ¿Se hundiría nuestra economía? Bueno, la respuesta es mucho más sorprendente de lo que te puedas imaginar. De hecho, te hemos mentido un poco al principio de este video, porque si bien la mayoría de los países sí que salvaron a sus bancos en la crisis del 2008, hubo un país que los dejó caer por completo. ¿De qué país estamos hablando? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué pasó con el dinero de sus ahorradores? Para saber más sobre esto, quédate con nosotros. Bienvenidos a iProfit, creando tu futuro, invirtiendo en tu presente. Empecemos con el video. Para entender toda la historia, lo primero que tenemos que saber es que, al contrario de lo que se cree comúnmente, el trabajo de un banco no es coger el dinero y guardarlo. Más bien lo que hace un banco es coger tu dinero y prestárselo a los demás. Estos préstamos pueden consistir en una hipoteca, un préstamo corporativo o también pueden utilizarse para comprar miles de millones de euros en deudas soberanas de un país como Grecia. Y sí, esto es exactamente lo que ocurrió en este caso. Es decir, los bancos chipriotas decidieron prestar dinero al Estado griego. ¿El problema? El problema es que Grecia fue el país más afectado por la crisis de la eurozona. Para que tengas una idea, desde la crisis financiera, Grecia pasó de ser un país con una riqueza comparable a la de España a ser más pobre que países del este como Lituania o Eslovaquia. Grecia debía un montón de dinero a todo el mundo, incluido los bancos de Chipre. Y como no podía devolverlo, entonces dijeron que suspendían el pago de la deuda. Muchos pensarán, pues qué bien, ¿verdad? Es algo como un delito sin víctimas. En lugar de devolver el dinero, Grecia podía seguir gastándolo en colegios y hospitales y por supuesto carteras. Total, ¿a quién le importa? Pues te voy a decir a quién le importaba y mucho. A los bancos de Chipre. ¿Y qué pasa cuando un banco de Chipre deja un montón de dinero al gobierno griego y un buen día el gobierno griego dice que no se lo va a devolver? Exacto, que el banco quiebra al día siguiente. ¿Y qué pasa con el dinero de los chiprotas? Bueno, ¿qué crees que pasó con todo eso? Lo cierto es que la solución más frecuente es que los gobiernos rescaten a los bancos para que no quiebren. Es decir, que les enchufan de dinero público y en principio solucionan el problema. Y te preguntarás, entonces ¿por qué Chipre no rescató a sus bancos? Como te hemos comentado, rescatar un banco consiste en darle suficiente dinero como para que sobreviva. Pero es que Chipre tenía un gigantesco problema. Y es que para salvar el agujero de su banca necesitaba gastar ni más ni menos que el 60% de su PIB. Para que te hagas una idea, el 60% de un PIB sería algo así como sumar todos los impuestos recaudados durante casi 2 años completos.
Si Chipre quería rescatar su banca, tenía que perder el equivalente a 2 años de sanidad, de educación, de pensiones, de carteras. Era algo que simplemente no se podía permitir. Chipre está en la Unión Europea. ¿Por qué no pidieron ayuda a sus colegas comunitarios? Y aquí es donde entra la parte más curiosa de la economía de Chipre, porque es justo aquí cuando entra en la escena la madre Rusia. Has oído bien. Durante los años previos a la crisis, Chipre había sido el país perfecto para las grandes fortunas rusas. Chipre era la cuna del blanqueo de capitales para los ricachones rusos y también ucranianos, que podían llevar ahí todo el dinero ganado de formas, digamos, un tanto irregulares. Pues bien, el caso es que el boom ruso en el país fue de tal magnitud que 1 de cada 3 euros depositados en los bancos chipriotas pertenecían a inversores y ahorros de rusos. ¿Piensas acaso que salvar a los rusos con impuestos de los ciudadanos europeos les parecía una buena idea a los alemanes y holandeses? Pues te digo que no. Conclusión, ¿estaban los bancos destinados a la quiebra? ¿Qué pasaría con la economía de Chipre si todo el mundo perdía su dinero? Pues tranquilos amigos, porque no todo estaba perdido. Por cierto, aprovecharé de hablarte acerca de nuestro patrocinador de hoy, Libertech. ¿Alguna vez has querido hacer trading o invertir en la bolsa de valores? Pues Libertech te trae las mejores opciones para que tú hagas exactamente eso. Puedes hacer trading en el mercado Forex, criptomonedas o incluso acciones americanas. Libertech cuenta con las mejores plataformas de trading como MetaTrader 4, MetaTrader 5 o incluso tiene una plataforma personal súper fácil de utilizar. La ventaja con Libertech es que también te permite utilizar cuentas demos, es decir, cuentas con dinero ficticio, para que tú practiques, hagas trading sin perder dinero cuando no sabes realmente qué hacer y luego puedes depositar con tan solo a partir de $50. Si te interesa y quieres hacer trading de Forex, criptomonedas o acciones americanas las 24 horas del día, todos los días de las semanas, entonces te dejaré el enlace en la parte de abajo. Así que, ¿qué esperas? Dale click y abre tu cuenta con Libertech. Sin más nada que decir, sigamos con el video. Al contrario de lo que nos han contado siempre hasta ahora, lo cierto es que sí, que los bancos pueden llegar a quebrar sin provocar un cataclismo económico. Es más, pueden quebrar y que su quiebra sea una solución mejor que cualquier rescate público. La pregunta es, ¿cómo se puede lograr tal cosa? Ante la desesperante situación de Chipre, la Unión Europea propuso un nuevo plan que podría permitir que los bancos siguieran a flote a pesar de haber quebrado y sin que mediara ningún rescate público. Este tipo de quiebra es lo que se conoce como bail-in. Te preguntarás, ¿cómo es posible que un banco quiebre para que siga a flote después de hacerlo? Para entenderlo, imaginemos que montamos nuestro propio banco y desde luego, si algún día quisieras montar una empresa, deberás tener claro cómo funciona esto. Como te he dicho, nuestro objetivo ahora es montar un banco imaginario y para hacerlo necesitaremos hacer una inversión inicial. Vamos a imaginar que ponemos $100,000. Lo que aparece en la columna izquierda se conoce como el activo. El activo es el apartado donde se apuntan todas las prioridades de la empresa. ¿Y qué propiedades tiene nuestro banco? Exacto, los $100,000 que hemos invertido. Por tanto, lo incluimos en el activo. Ahora bien, si el activo son las propiedades de las empresas, ¿qué hay que apuntar en la columna derecha? La columna derecha es donde van dos cosas, el pasivo y el patrimonio neto. Es decir, tanto el pasivo como el patrimonio neto son el origen de nuestras propiedades. Si la fuente de origen es el dinero que han puesto los accionistas, se apunta con el patrimonio neto. Y si de origen son préstamos, se apunta en el pasivo. En cualquier caso, como los $100,000 los hemos invertido nosotros, que somos los accionistas, los incluimos en el patrimonio neto. Date cuenta de una cosa muy importante, la regla de oro de la contabilidad. Como la columna derecha explica de dónde proceden las propiedades que apuntamos a la izquierda, las dos columnas siempre tienen que sumar la misma cantidad, por lo que si por ejemplo tenemos $100,000 en activo, en la columna derecha deberán aparecer $100,000. A esto se le llama cuadrar un balance. Bueno, ya tenemos nuestro banco. Un año después de abrir el banco, hemos conseguido que muchos clientes nos traigan sus ahorros. En concreto, ahora tenemos $1 millón guardados, que actualizamos en nuestro activo. A diferencia de antes, este nuevo dinero no lo hemos puesto nosotros, nos lo han prestado nuestros clientes. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que apuntar su origen en el pasivo. Recuerda que el pasivo son las deudas del banco. Muy bien, ahora que ya tenemos una buena cantidad de dinero, es el momento de empezar a prestarlo.
Y como no queremos meter todas las gallinas en el mismo saco, usaremos $800.000 para dar hipotecas, pero los otros $200.000 los usaremos para comprar deudas griegas. Ahora mismo nuestro banco tiene $1 millón en propiedades, pero solo debe $900.000. Esto es lo que debería de pasar normalmente con el balance de un banco que financieramente sea saludable. Pero, ¿qué pasa cuando los griegos dicen que no van a pagar sus deudas? Pueden que sin ir más lejos, esos $200.000 que teníamos de deuda griega en nuestro activo se borren de golpe. Y justo aquí es donde está el problema. Tras el impacto griego, en nuestro activo solo quedarán $800.000, pero nosotros seguimos debiendo $900.000. Y recuerda la regla de oro de la contabilidad, el balance siempre tiene que cuadrar. Si te fijas, ahora mismo la regla no se cumple, por lo que tenemos que modificar la columna derecha para que sume lo mismo que nuestro activo. Ahora bien, ¿qué modificamos? En realidad el pasivo no lo podemos tocar. Es decir, el pasivo son nuestras deudas y las deudas van a seguir ahí hagamos lo que hagamos. Así que solo nos queda una sola alternativa, reducir el patrimonio neto. Pero ya sé lo que muchos están pensando. Si nuestro patrimonio neto es de $100.000, pero tenemos un agujero de $200.000, si lo restamos todo nos queda un patrimonio neto de menos $100.000. ¿Y esto qué significa? Pues sí amigos, es lo que conocemos como quiebra técnica. Y ahora sí, en este momento es donde el violín pasa a la acción. En una quiebra normal, el banco cerraría y se repartiría su activo entre sus acreedores, en este caso, los depositantes del dinero. Estos son los clientes, dejando el agujero de $100.000 sin devolver. Es decir, que si el banco cerrase, nuestros clientes perderían una buena parte de los ahorros que nos confiaron. Pero el violín propone una alternativa. En vez de cerrar el banco con las deudas sin pagar, se puede convertir una parte del pasivo en patrimonio neto de la empresa. De esta forma, el patrimonio neto volverá a ser pasivo y el banco saldrá de la quiebra técnica. Esto se traduce en que los clientes pierden una parte de sus ahorros, pero a cambio se convierten en los nuevos propietarios del banco, es decir, reciben acciones del mismo. En cierto sentido, es como si los clientes hubieran comprado el banco a sus antiguos dueños, pero en vez de comprarlo pagando dinero, lo compran perdonando parte de las deudas. De esta forma, si para salvarse de la quiebra se han necesitado mover $200.000 del pasivo al patrimonio neto y a ti te han quitado $20.000 para hacer eso, ahora tendrás la propiedad del banco en un 10%. Y por supuesto, si todo va bien y la empresa sobrevive, los nuevos propietarios podrán vender sus acciones y recuperar todo su dinero, o incluso ganar más cobrando dividendos. Pues bien, todo esto es la teoría del violín y funciona muy bien. La pregunta es, ¿qué pasó con la práctica? ¿De verdad funcionó el violín? No sé si lo sabías, pero el Banco Central Europeo protege los depósitos de hasta 100.000 euros ante cualquier quiebra, incluso ante un violín. Es decir, que si eres europeo y tienes menos de 100.000 euros en el banco, estate tranquilo. El Banco Central Europeo te protegerá con su máquina de hacer billetes. Es por eso que en Chipre el violín se aplicó exclusivamente con los depósitos de más de 100.000 euros en total. Tan solo fueron afectados por esto el 4% de los clientes de los principales bancos. Y sí, hablamos mayoritariamente de los ricachones rusos. En concreto, las personas que tenían más de 100.000 euros en los bancos de Chipre perdieron de media el 50% de sus ahorros. Aunque, eso sí, recibieron acciones de sus bancos a cambio de ese dinero. Te preguntarás, ¿acabó saliendo bien la cosa? ¿Pudieron recuperar su dinero con el tiempo? Lo cierto es que hubo unos que sí y otros que no. Y es que verás, en Chipre había dos bancos principales, el Banco Laiki y el Banco de Chipre. En ambos bancos se hizo un violín y mientras el Banco de Chipre, que era el más grande de los dos, le fue muy bien y acabó remontando con el tiempo, Laiki acabó quebrando y cerrando definitivamente, incluso después de aplicarse el violín. ¿Y qué pasó con sus clientes? Pues acabaron perdiendo definitivamente 94 de cada $100 que invirtieron para hacer el violín, o lo que es lo mismo, cerca de la mitad de todo el dinero que habían depositado en el banco. Pero entonces, si esos clientes perdieron tanto dinero, ¿es realmente una buena idea el violín? Como en todo, el violín tiene sus ventajas e inconvenientes. Y sobre todo, unos ganadores y unos perdedores. Lo bueno del violín es que no hace falta usar dinero público para salvar a bancos privados. Quien pierde el dinero suele ser las grandes fortunas y los accionistas, y no los ciudadanos con sus impuestos.
Por ejemplo, cuando España rescató en el 2012 a las cajas de ahorro, ningún cliente de ningún banco perdió un solo euro. Pero por otra parte, se calcula que se perdieron unos 43.000 millones de euros públicos, o lo que es lo mismo, es como si cada español hubiese perdido el sueldo de un mes para hacer frente al rescate. Y todo esto suponiendo que el Estado tenga dinero para un rescate, cosa que hemos visto en Chipre. No siempre sucede. En ese sentido, el bail-in siempre será una mejor solución que la quiebra donde perderás el dinero sí o sí. Entonces te preguntarás, ¿qué incentivos tendrían los bancos para hacer las cosas bien si al fin y al cabo saben que van a ser rescatados cada vez que tengan un problema? Y aún más, cuando los bancos toman demasiados riesgos porque saben que van a ser rescatados. Son capaces de crear crisis como la del 2008. Eso es exactamente lo que se conoce como riesgo moral. La mejor forma de evitar que se comporten así es hacerlos responsables de su mal comportamiento. Pero si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¿Acaso es moralmente correcto usar el dinero público para rescatar un banco privado? ¿Qué piensas del bail-in? ¿Crees que es la medida definitiva para controlar a los bancos? Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.